Jorge se desmutea, una palabra para los que están por primera vez. Mariano Rubio mismo, no sé si había estado otras veces. Eh, este es un espacio que está nucleando gente y dirigente de inspiración liberal adentro del PRO de Juntos por el Cambio. Y en esa tónica, desde hace tiempo que nos venimos juntando y apareció espontáneamente, dado el momento que vivimos, la preocupación de cómo armonizar la problemática de la salud con la economía y Jorge, que es uno de nuestros miembros, hizo una serie de observaciones que ahora parte de ellas están bastante difundidas en los medios sobre todos los inconvenientes que la salud pública estaba teniendo en otras esferas y las exageraciones y la falta de proporción de muchas medidas, y nos pareció interesante cruzar esa mirada con una mirada más puramente económica, que es la del diputado Luciano Laspina, que va a intervenir más tarde porque está todavía terminando la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que él es miembro, así que voy a estar monitoreando por celular en qué momento ingresa. Así que lo dejo en la compañía de Gisela Candarle, que lo presenta a Jorge, y arrancamos. Bienvenido a todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, damos comienzo. Lo voy a presentar a Jorge Pedro, que es médico graduado en la Universidad de Salvador. Realizó 3 carreras de especialista en la Universidad de Buenos Aires, cirugía general en el Hospital de Clínicas, cirugía oncológica en el Instituto de Oncología Ángel Rofo, carrera universitaria en la UBA, cirugía plástica estética y reconstructiva. Fundador y dirigente en 1993-2000 de UDE, Unión de Egresados, del grupo del claustro de graduados de la Facultad de Medicina de la UBA. Secretario de Relaciones con la Comunidad de la Facultad de Medicina UBA, 1995-2000, ex jefe de guardia de la División Urgencias del Hospital de Clínicas. Actual médico de planta de la División Cirugía Plástica del Hospital de Clínicas. También Jorge es comunicador en salud, conductor del programa Magazine de salud que se emitió por ATC, la TV pública, en el 95-2000, ganó el Martín Fierro en 1998 y 1999 el premio Santa Clara de Asís. Columnista en salud en varios programas de televisión y suplementos de salud gráficos. Y actualmente es director de comunicación y prensa de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica Estética y Reparadora, SACOER. ¿Lo dije bien, Jorge? Todo tu... Agradezco a Apertura Republicana, a Juan Curuchet y a todos los amigos que están en la agrupación y a todos los amigos que hoy asistieron ante nuestro llamado. Quiero ante todo aclarar que no soy infectólogo, no soy epidemiólogo, que son, por lo que veo, las carreras que estuvieron durante este tiempo asesorando y parecía que eran los únicos que podían opinar del tema. Soy médico, como vieron en mi currículum, cirujano, pero soy médico de trinchera, más de 30 años atendiendo pacientes en hospital público y en mi consultorio y en distintas otras, en la Universidad de Buenos Aires. Entonces, uno puede tener, frente a esta pandemia que llegó de golpe y nos cambió la vida a todos, uno puede tener sentido común y puede también leer trabajos internacionales, papers, y poder hacer sus propias conclusiones. Me llamó la atención que no son muchos los médicos que opinan de este tema, que se animan a opinar de este tema en los medios de comunicación. A mí me pasó que en un momento fui convocado por varios medios, pero parece que en ese momento llevar una postura como la que le voy a presentar ahora no era simpática, había que guardarse, había que estar en cuarentenado, y había que llevar un mensaje que a los medios de comunicación aparentemente les fuera funcional y útil, y rápidamente dejé de ser convocado, pero seguí con pasión todo este tema. Me interesa la cosa pública y por eso es que creo que podemos opinar al respecto como muchos de ustedes. La pandemia está tratada por infectólogos, pero es tan importante que no puede ser tratada por infectólogos y epidemiólogos. Debían haber convocado inicialmente a médicos de otras especialidades, a economistas, a sociólogos, a psicólogos, a psiquiatras, a líderes sociales, a comunicadores, para lograr de esta manera poder congeniar políticas de Estado frente a una crisis que se avecinaba y que aparentemente
al Estado lo pasó por encima, habida cuenta que tanto el ministro de Salud negaba la existencia de la llegada del virus y su gravedad, no se compraron en ese momento los testeos, y hasta entrado marzo, yo me fui del país el 28 de febrero y nadie hablaba de que esto podía llegar a la Argentina, ya lo vislumbrábamos, pero nos agarró a todos de sorpresa, a pesar de que el Malbrán pudo informar a las autoridades de que en sus lecturas de papers internacionales veían que esto se estaba diseminando por todo Oriente y luego Europa, y alertaban de esta situación. Tengo entendido que el ex embajador de ELAR habló con Ginés González García y también alertó, mirá que esto no es broma, es una pandemia seria, y creo que esa fue una de las primeras defectos que se encontraron al encarar este problema. Yo creo que el Estado tomó la actitud de enfrentar la pandemia con el poder que hacen los gobiernos que son, por un lado, populistas y que, por otro lado, creen en el Estado omnipresente. Lograron empoderar al Estado en lugar de poder empoderar a la sociedad. Quizás entrando un poquito, a ver, ¿podés pasar la primera? Cuando el Estado se empodera y nos toma, primero vamos a partir de dónde venimos, y ustedes fíjense en esta torta que el Estado argentino tiene a su cargo, obviamente, hacer las políticas públicas, las políticas en general, la atención en todo el país de las directivas en salud pública, pero la atención propiamente de los estados nacional, provincial y municipal. Contemos que los hospitales nacionales son 2 o 3 que han quedado después de los 90 y 2000, y hoy casi todos son provinciales o municipales, pero el Estado se ocupa de dar en forma directa salud asistencial al 33% de la población. La seguridad social, que desde la década de los 60 fue creciendo, y hoy a cada trabajador nos sacan un porcentaje de nuestro sueldo y del aporte patronal para lograr llevar adelante esta cobertura social, tiene el 28 millones de argentinos, 63% de esa torta de toda la población está a cargo de la seguridad social. Y los que pagan o pagamos una empresa de medicina privada, solamente en la Argentina son 2 millones de personas, 4% de esa torta. Ahora vamos a ver que hay otros 4 millones que tienen empresas de medicina, podemos pasar a la otra, de empresas de medicina prepaga, que gracias a la ley en su momento de desregulación de las obras sociales, y algo que vieron muy mal en su momento en los 90 los sindicalistas, fue que le sacaron la posibilidad de la necesidad de tener que competir, y una parte de los trabajadores poder optar por un sistema diferente, ya sea otra obra social que en la competencia haya invertido y haya capacitado a sus profesionales y tenga un buen sistema de salud, o lo que hace mucha gente es desregular su aporte patronal y personal a una empresa de medicina prepaga. Ahí ya sumamos 4 millones más. Luego tenemos las obras sociales nacionales, ahí están todas, OSECA, camioneros, todas las obras sociales provinciales, el PAMI, que tiene 5 millones de afiliados, y los monotributistas y, por ejemplo, las empleadas domésticas y algunas otras independientes que han sumado a la seguridad social. Sigamos. Esto demuestra que el Estado, a diferencia de países como Europa, España, que se tienen que hacer cargo de un seguro nacional de salud y se hacen cargo de toda la salud pública, en la Argentina están limitados a las grandes políticas, pero fundamentalmente están limitados a dar atención al 33% de la población, con lo cual tendríamos que tener una salud pública excepcional, ya que de esa manera tendríamos posibilidades de
de que la seguridad social y las empresas privadas se ocupen del resto y el Estado solamente tener los mejores hospitales, no solamente en la capital federal, sino en el interior del país, y de esta manera ocuparse de sus pacientes. El Estado también hoy en día recibe a extranjeros que vienen en tours turísticos a la Argentina, que no son turísticos, son sanitarios, y atenderse gratis, se operan y vuelven a Bolivia, Paraguay y a Perú, y luego de usar la medicina social argentina pública y gratuita. Esto hace que tendríamos que tener un Estado muy eficiente, y desgraciadamente es eficiente en los grandes centros urbanos. Saliendo de esos centros urbanos nos encontramos con el problema que existe hoy en la pandemia, que tenemos una gran cantidad de hospitales que tienen 2 camas de terapia intensiva, que no tienen médicos, que tienen un plantel de enfermería muy escaso, y por eso volvemos a hablar de que hay una saturación. Lo que se hizo inicialmente que fue Bueno, primero vamos a partir de esto, las crisis sanitarias. ¿Cómo llegamos a esto? Llegamos con un desigual acceso a la salud. No es lo mismo una persona que vive en el interior de San Juan, de Salta o del Chaco, a una persona que vive en un centro urbano. La salud, desgraciadamente, tiene grandes baches. Uno en España tiene que ir a la seguridad social y se atiende y tiene una medicina digna. Aquí tenemos grandes diferencias entre un hospital público de capital y uno del interior, y entre un sanatorio 5 estrellas de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia o de Córdoba y un hospital municipal alejado de centros urbanos. El recurso humano está muy desjerarquizado, bajos salarios, estrés médico, estrés de enfermería. Es una de las profesiones donde hay más muerte joven y más causa de enfermedad cardíaca de todas las profesiones, gracias a ese estrés médico. La industria del juicio sumó responsabilidad, y esto lleva, sumado al multiempleo, que lo habrán escuchado mucho en estos días, debido a que cada médico tiene que trabajar en distintos hospitales o clínicas privadas, aún en geriátricos, durante el día, durante la semana. Entonces tenemos un médico que está en una terapia intensiva enfrentando a 20 pacientes de COVID, y al día siguiente o a los 2 días ingresa a una terapia intensiva privada donde tiene que cumplir sus otras 24 horas. Por eso se habla de saturación y de que los médicos no dan abasto. Pero eso además llevó la posibilidad del contagio. Un médico a la mañana estuvo en un hospital, el Argerich, estuvo con pacientes que vinieron con sospecha de enfermedad COVID, o atendiendo embarazadas COVID, o un paciente clínicamente en terapia intensiva con COVID. A la tarde sale y se va quizás a la terapia intensiva o a una sala de clínica médica de un hospital privado, hasta de estos de 5 estrellas que les mencioné. Y a la noche quizás está cuidando enfermos en un geriátrico o en una casa de familia. Ese multiempleo no existe en los países desarrollados, y ojalá si algún día podamos llegar a eso. El alto costo de salud, insumos y tecnologías, el PMO, que es cada vez más exigente. El Congreso sigue aprobando leyes donde incluye a más enfermedades. La última fue la fibrosis quística. Dentro de poco ya se va a generalizar la fertilización asistida. Hoy se da cirugía estética en los hospitales públicos para cambio de sexo, pero por ejemplo no hay material para hacer un stent o un reemplazo de una válvula cardíaca, pero sí podemos, yo como cirujano plástico, ponerle, y estoy exigido a hacerlo, obligado a hacerlo, una prótesis mamaria a alguien que quiere cambiar de género. Tenemos alto gasto de salud en los adultos mayores y en el periodo previo a la muerte. La medicina va avanzando, se va tecnificando, y hoy hay mucho método diagnóstico, que eso encarece el sistema privado y la obra social, que muchos sistemas están al borde de la quiebra. Y el hospital público, los que pueden lo compran, y los que no tienen acceso a esa tecnología. Eso se suma al aumento de la sobrevida, la expectativa de vida, que lleva a que hoy haya mucha población de 80 y 90 años con enfermedades de esa edad y que generan un alto costo. Existe la dificultad de elegir médicos. Las obras sociales muchas veces no me dan la posibilidad de esa.
existe una plétora de médicos. Hoy en día hay 9.000, pasemos a la otra, hay 9.000 estudiantes de medicina en primer año. Este es uno de los pocos países, yo diría que de los únicos, que tiene ingreso irrestricto, o sea que se ingresa sin examen, sin mérito, la meritocracia que en estos días escuchamos, y el examen ese habilita que todo el mundo ingrese. No está mal, pero desgraciadamente entran 10.000, 12.000, terminan quedando 9.000 y en el tercer año hay 6.000. Muchos perdieron el tiempo porque ante cada preparado, cada cadáver en anatomía, hay 10, 20, 30 alumnos estudiando. Eso hace que se reciban 6.000 médicos por año, pero tenemos que sumar a 15 universidades privadas en el ámbito de AMBA, y ustedes entonces pueden sacar qué cantidad de médicos hoy hay. Hay una mala distribución geográfica de esos médicos. Si se reciben entre 6.000 y 9.000, solamente hay vacantes para 1.500 en las residencias médicas. Eso hace que un residente es el único que puede formarse y quedan 6.000 o 7.000 esperando su turno al año siguiente. Por lo tanto, toda esa gente no se va a formar y va a engrosar las ambulancias, las emergencias, las salitas de primeros auxilios, y ahí hay una gran inequidad social, porque el que tiene una prepaga, el que tiene la posibilidad de estar en la capital, en Córdoba o en los grandes centros urbanos, puede elegir su médico, su sanatorio, pero el que está en una salita de primeros auxilios o en la del barrio, o el que está en una ambulancia, recibe al médico sin formación muchas veces, y es donde tendrían que estar los mejores médicos, en la emergencia. Esto lo sumamos a la gran cantidad de médicos extranjeros que están llegando a la Argentina, muchos de Venezuela, de Colombia, en una época se van turnando, pero en una época era de Bolivia. Gente excepcional, gente muy bien formada, pero que están en una forma inicial muy precaria. Las clínicas y algunos centros de medicina se abusan de eso, pagan pocos honorarios, y esos médicos tienen que vivir y no tienen la posibilidad, muchos de ellos, de formarse. O sea que estamos llegando a una medicina socializada, pauperizada, hay una dejerarquización. Hoy en día había 9.000 camas de terapia intensiva para enfrentar la pandemia. Con esta cuarentena llegamos a 11.500. Pero no hay más recurso humano. Hay 1.800 médicos de terapia intensiva en todo el país. Cuando esta semana fue el examen de residencia en terapia intensiva, y la mitad de las vacantes quedan libres, no se ocupan, no hay médicos que quieran ejercer las profesiones más estresantes, las que requieren de más estudio y de más jerarquía y de más responsabilidad frente al paciente que está en riesgo su vida. Por eso se habla, no hay médicos, pero no hay médicos por culpa de los médicos. El sistema no los jerarquiza y ese sistema no les da la posibilidad de ser un digno terapista, y les puedo asegurar que habría 5.000, uno cada 2 camas, y no hoy que hay uno cada 10 o 20 camas, porque tengamos en cuenta, en esta pandemia hay mucho personal de salud que se infectó. Cuando se infecta, se contagia un terapista, una enfermera, toda esa burbuja, todo ese clúster que estaba en la guardia, que tuvieron contacto, que compartieron quizás un descanso, todo ese grupo queda aislado por 10 o 14 días, y hay que llamar al otro grupo que estaba en reemplazo. Por lo tanto, no es que existen 1.800 médicos para ocupar las 11.000 camas de terapia. Eso llevó a que vinieran muchos médicos jóvenes contratados y aún sin ninguna especialización, y los llevaron a, por ejemplo, un hospital del conurbano muy importante. Los médicos que antes eran clínicos buenos en La Guardia pasaron a la planta, y en La Guardia tomaron médicos extranjeros sin mucha formación. Los médicos que estaban en el piso, clínicos con muy buena formación, pasaron a ser terapistas, porque los terapistas fueron cayendo, están necesitando reemplazos, y ahí es donde decimos el sistema saturó. Bueno, hay una gran grieta social de acceso a la salud y de calidad. Y hay un déficit, así como hay déficit de las especialidades de más estrés y de más posibilidad de contagio o de
de problemas de salud por el estrés mismo de atender pacientes de alta complejidad, la enfermería le pasa lo mismo. No hay enfermeros especializados en terapia intensiva. ¿Qué hay que hacer frente a esta crisis sanitaria que estuvo oculta por décadas? Y eso es una de las cosas positivas, perdónenme, de esta pandemia. Yo desde que tengo uso de razón, Argentina es sometida cada 7, 10 o 12 años a una crisis grave, todos lo sabemos y lo padecemos. La crisis del sistema de salud la conozco desde que tengo uso de razón o que por lo menos estoy en la medicina. Esta es la primera vez que hace 6 meses todos los noticieros, todos los programas, hasta la mesa de los almuerzos o las cenas, se ocupa de la salud. Entonces es un momento de transformar esta crisis en una oportunidad y de acá a futuro lograr que la salud vuelva a un primer plano, aún en los partidos políticos y en las necesidades. Cuando se hace una encuesta, la salud en parte de la elección de la población está allá abajo. Y hay que instalar la salud en la agenda pública. Dale, Gise. Sí, pasá la otra. Bueno, esto, ya que no lo puedo pasar yo y pido disculpas, pero fue un problema de último momento. Esa era la curva de España, a diferencia de la nuestra. O sea, nosotros tuvimos una gran ventaja, haber visto de lejos y a la distancia, 2, 3 meses después, todo lo que pasó en Europa. En Europa el pico fue un ascenso brusco. ¿Por qué? Porque hubo problemas serios de encuentros futbolísticos, de la marcha del Día de la Mujer que reunió 800.000 personas el 8 de marzo. Eso llevó a que a la semana siguiente España tenía que haber entrado en cuarentena antes, pero esperó a hacer la marcha. Politización de la pandemia. Esperaron hacer el Partido Socialista hacer la marcha del Día de la Mujer y luego a los 2 días instalaron la cuarentena estricta. Pero miren la curva, cómo subió bruscamente. Por eso en las primeras semanas hubo entre 25.000 y 30.000 fallecidos. El gran porcentaje, 93% mayores de 75 años y la gran mayoría en los geriátricos. Los geriátricos fue otro punto de discordia en Londres. El sistema de salud, que es muy bueno en Inglaterra, un sistema público, se olvidó de los geriátricos, de los hogares de la tercera edad. Y ahí también fallecieron miles y miles de abuelos que no eran ni incorporados al principio en las estadísticas. Acá, después de una cuarentena eterna que hemos tenido, podemos ver que esta semana Argentina está en el 4.º lugar entre los casos confirmados, en el aumento de casos, con un aumento en la semana de un 15%. Todavía no hemos llegado al pico. Tenemos muertes en la última semana, estamos quintos a nivel mundial de los fallecidos en la semana pasada y aumentó con respecto al anterior un 81% de las estadísticas. Y acá encontramos uno de los graves problemas, los testeos. Argentina lidera la curva, la estadística entre los 5 y 6 países en casos de COVID y en fallecidos, pero estamos en el número 64 en el mundo en cuanto a la cantidad de testeos. Eso fue un grave problema debido a que los testeos no fueron... el gobierno no hizo caso a las alertas que recibió, como dije al principio, y los testeos fueron comprados tardes. Uruguay los compró temprano, Chile los encargó temprano, y la segunda crítica que se le puede hacer al manejo de la pandemia, yo hablando con directores, amigos de centros muy importantes privados, ni bien vieron esto al inicio de marzo, salieron a comprar respiradores, salieron a comprar testeos por su cuenta, pero el Estado ni bien tomó cartas en el asunto, ni bien se arrepintió Ginés González García de decir que esto era una simple gripe y que la pandemia no iba a llegar a la Argentina, pero que a él le preocupaba el dengue, salió a comprar, pero no salió a comprar como un ente más, centralizó todas las compras. Y ese amigo mío que está en una institución de primer nivel latinoamericano, no pudo comprar testeos, no pudieron comprar los que ya estaban en la aduana, respiradores, y todo eso lo centralizó el Estado.
El otro error que cometió, que por suerte la reacción empresarial le puso un límite. La tercera cosa que querían hacer era tomar el control privado, todo el control privado de la atención médica, o sea, hacerse cargo de las prepagas, hacer un comité de urgencia y quedarse con todo el sistema. De esa manera hubiera sido hoy un desastre, porque el sistema privado, que llegó a tener un 95% de saturación de camas, actuó de la mejor manera, igual que el sistema público, pero actuó de la mejor manera. Y si el Estado hubiera decidido que tal o cual paciente sin obra social o que no había cama en tal distrito terminaba en el Otamendi o terminaba, el sistema privado no es por una cuestión de discriminar, pero no iba a poder tener la autonomía y el buen trabajo que realizó. Vamos a los errores. Hubo una reacción tardía, como dije, y la reacción tardía lo que llevó es a hacer la cuarentena estricta a partir del 19. Todos esos errores sanitarios que veníamos de crisis sanitaria, el gobierno toma la decisión de hacer una cuarentena muy estricta, porque para poder lograr que el sistema no colapse debido a que no había la cantidad de elementos, de respiradores, de camas, de formación de médicos, y esa cuarentena tenía también la función de educar a el soberano, a todos nosotros. No fue mala, pero se olvidaron de un detalle. En ese momento no había circulación viral en la comunidad, por lo tanto el virus llegaba a Ezeiza. Fuimos discriminados como chetos, todos los que veníamos del exterior, cuando en realidad salimos del país 20 días antes sin ningún problema, solamente se hablaba del dengue, y nos topamos con que nos clausuraron todos los vuelos para regresar al país. Yo, cuando llegué a la Argentina de Estados Unidos, tuve que confinarme 10 días en un hotel. En esos 10 días no saben la amargura que uno tuvo, la bronca que tenía con el pobre gobierno de Cava, pero luego con el tiempo me di cuenta que fue una medida elogiosa y que hoy entra dentro de los aciertos que tuvo. Pero no fue así acompañada por el gobierno nacional. En el vuelo de avión, 300 pasajeros, encontrábamos que un tercio íbamos a hoteles, pero el otro tercio no iba a un hotel, se iba a su casa, los que vivían en el conurbano, y los que vivían en el interior subían a un ómnibus y hacinados, 50 pasajeros, iban parando en todas las estaciones. Ese fue el primer grave error, no cerrar las fronteras a finales de febrero y esperar hasta fin de marzo para hacerlo, y no poner en cuarentena a todos los que veníamos del exterior. El 40% de los que veníamos del exterior con el COVID éramos asintomáticos, y si salíamos a la comunidad contagiábamos. Volvé para atrás una, Gisela, por favor. Bueno, el otro tema es que se instaló la cuarentena sin que hubiera virus comunitario. Hay una teoría del martillo y la danza, que la sacó Tomás Puello, y que recibió, ni bien la sacó, 50 millones de vistas, y que fue seguido por muchos gobiernos, de hacer la cuarentena estricta, ni bien aparecía el virus. Pero Argentina no leyó bien todo ese artículo, y el artículo decía de que había que tomar la cuarentena total en el momento que el virus se hacía comunitario. Cuando llegaba del exterior había que armar el sistema médico porque no había casos, había un muerto, había 10 casos en una semana, y en ese momento nos metieron en una cuarentena totalmente estricta, inútil para ese momento. Teníamos que haber entrado 2 o 3 semanas después y luego haberla liberado de a poquito. El DNU pasó a ser estricto, no fue inteligente, fue compulsivo y punitivo. Se instaló el miedo y se instaló el pánico como forma de transmitir a la población la necesidad de que se quede en casa. Volvemos al anterior, que ya termino, por favor, gobierno. O sea, el gobierno se empoderó como un gobierno autoritario, punitivo, compulsivo. Para lograr eso hubo una muy mala comunicación, nos imperó el miedo, el pánico. El otro error fue que solamente hubo asesores infectólogos que saben cómo evitar el contagio, pero no cómo lograr, por ejemplo, evitar otro tipo de enfermedades.
y las únicas medidas que se tomaron pasar a la siguiente fue el aislamiento obligatorio y compulsivo y el barbijo y la higiene. Entonces pasamos a tener una cuarentena eterna que tenía que haber sido una cuarentena corta, volver a estar enfrentado al virus, una vez que aumentaban los casos, volver a retirarnos. Bueno, nos olvidamos del interior, esa soberbia de ver nada más que acaba como el problema, así como al principio se echó la culpa a la ciudad de Buenos Aires, nos olvidó de que había un interior y que ese interior que ya estaba en una fase avanzada de contacto con el virus y que no había virus, cuando hubiera tránsito, no iba a tener defensas y se iba a contagiar. Ese interior no creció en camas de terapia intensiva ni en personal. Y hoy tenemos gobiernos como el de Jujuy o como el de otras provincias pidiendo médicos cuando tuvieron 6 meses para entrenarlos. Bueno, acá vemos como errores la dejerarquización de todo el personal de salud. Hoy un médico que está frente a una terapia intensiva en un hospital público gana 50.000 pesos. Puede llegar a 70.000. Una guardia de terapia intensiva privada está al orden de $120 24 horas. Se armó, y el otro gran error, los testeos. No se compraron testeos suficientes y hasta el día de hoy uno le pregunta a algunos muy prestigiosos infectólogos asesores y ellos hacen agua y no saben contestar por qué no hay testeos. Esto es testeos, rastreos y aislamiento. Eso no se hizo. El otro mal manejo son las cifras. Nos dimos cuenta este fin de semana del error en cuanto a las cifras. Y bueno, el otro problema, el miedo a las consultas. La gente no salió de su casa y no iba para otro tipo de consultas. Pasá, Gisela, por favor. Entonces, nos quedamos todos en casa. La cuarentena, aciertos, salió a ganar tiempo, se preparó el sistema, se aumentó en 2.900 camas, se formó al personal médico, fundamentalmente se educó a la población, hubo compra de insumos y equipos de protección personal, hubo aumento y formación del personal y se educó a la población. Hubo un buen manejo con Rodríguez Larreta y Kichilov y los tres dieron la cara, hasta que cansaron. Llegó un momento que el gobierno, con esos informes de cada 2 y 3 semanas, nos cansaron a todos, pero la información fue buena. Y el otro dato importante es el tema de los geriátricos. Hubo, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, un buen manejo de los geriátricos, hubo un escaso porcentaje, a diferencia de Europa, donde el 25.000 de los 35.000 muertos en España vivían en geriátrico y lo mismo pasa en Inglaterra. Hubo una reacción a tiempo con respecto a la ley que se aprobó en la legislatura porteña para poder hacer una despedida digna a los seres queridos, y luego, otra cosa positiva, el cuidado de los mayores. O sea, hubo una principal